es muy difícil decir algo después de escuchar una nota como esta. Y uno, a, a ver, anuncian que han sido detenidos no sé cuántos funcionarios, nadie sabe quiénes son, nadie les ve nunca. Uno se pregunta, ¿qué hace la Fiscalía, por ejemplo, no? De todo eso vamos a hablar con nuestro próximo invitado, Zair Mundaray, director de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio, abogado y criminalista. Zair, bienvenido, buena tarde. Gracias, Dani. Yo no sé la verdad por dónde comenzar, pero creo que un buen principio es una frase de una de las personas que entrevista nuestro periodista cuando dice, son malandros con uniforme. ¿Eso es lo que conforma los cuerpos de seguridad de Venezuela en este momento? Bueno, yo creo que ciertamente la mayoría de los cuerpos policiales son la expresión más palpable de lo que es un Estado forajido como es el actual Estado venezolano. Un Estado, fíjate que una de las personas que allí entrevistan dice no hay ley. Y la ausencia del cumplimiento de la ley y de institucionalidad que haga cumplir la ley es precisamente la expresión más palpable de lo que es un Estado forajido. Un Estado en el cual el funcionario sabe que puede actuar en esos términos y está prácticamente seguro que no habrá castigo para él. La ciudadanía además no tiene a quién recurrir. Y eso es característico de un estado de anomia como el que vive Venezuela. El FAES yo creo que es la expresión más palpable de ese estado de anomia y de ese estado forajido en que se ha convertido Venezuela. Es un grupo, ya lo he venido diciendo... Hablemos exactamente de eso. Quiero explicarle a nuestra teleaudiencia. ¿Qué es el FAES? El FAES nace con ocasión de la ley del Policía Nacional. Son las Fuerzas de Acciones Especiales. La ley dice en su oportunidad que los grupos comando o los grupos élite tienen que estar reunidos en un solo cuerpo, que es la Policía Nacional. En esa oportunidad yo viví ese proceso muy cerca porque yo era miembro del Consejo General de Policía y los verdaderos funcionarios de los cuerpos élite o tácticos no quisieron pasar al control de la Policía Nacional, que eran los del CICPC, los de la antigua DICIP y de algunas policías municipales que lo tenían. Entonces empezaron a crear un cuerpo de la nada. Yo debo decir que en la actualidad ese organismo, el FAES, no obedece a la estructura policial, sino a una estructura política. De hecho, muchas de las giras que hace Freddy Bernal o hace algún político va de la mano con el FAES. Inclusive he dicho en algunas oportunidades que la Fuerza Armada debe tomar en cuenta esto, porque gran parte del dinero de formación, armamento, de los recursos del Estado, se están yendo al fortalecimiento de la FAES. Es decir, yo siento que políticamente el régimen no confía en la Fuerza Armada y está creando una Fuerza Armada paralela, dependiente políticamente de la Policía Nacional Bolivariana, en la cual convergen incluso delincuentes. Es decir, como no proviene de una formación estrictamente policial, en ella haya ingresado gran cantidad de delincuentes. Nosotros tuvimos la investigación, por ejemplo, en el caso de Oscar Pérez, que le hicimos desde el exilio, allí fallecen 2 funcionarios del FAES, dicen funcionarios, son miembros en ese momento del colectivo Alexis Vive. Estaban vestidos de FAES, tenían credenciales de FAES y actuaban conjuntamente con el FAES. Hay muchísima información de procedimientos que se hicieron durante las OLP, en el cual miembros de los colectivos, grupos armados al margen de la ley para que todo el mundo lo entienda, que trabajan como un brazo armado político del régimen autoritario, iban de la mano de los funcionarios policiales, marcan las viviendas y hacen que los funcionarios entren y asesinen personas. Esta constante empezó con la OLP, con la llamada Operación de Liberación del Pueblo, que implementa Nicolás Maduro en el 2015 y se fortalece en el 2016. Hay algo interesante, Dania. Fíjate que esa forma de actuar al margen de la ley y carente de, digamos, de todo orden y de atropellar al ciudadano es la misma forma en que actúa la Guardia Nacional durante las protestas del 2017. Nosotros hemos venido sosteniendo, quienes estudiamos estos asuntos con profundidad, que las OLP y
y la inclusión del FAES en la OLP fueron una suerte de globo de ensayo para finalmente esos mismos mecanismos que eran allanar sin orden, robar las viviendas, asesinar personas y golpearlas y torturarlas, tratarles, generarles tratos crueles, degradantes e inhumanos, fue lo que aplicaron luego contra la disidencia política. Es decir, este globo de ensayo contra la supuesta criminalidad violenta finalmente va contra la disidencia política. Por eso es que el FAES es en este momento un cuerpo sin control. Yo tengo muy buena información, inclusive que ellos se están formando en el Junquito, donde era la antigua Policía Metropolitana, y en los discursos de mucha violencia, además, que le generan quienes se encargan de hacer esa supuesta formación, dice que no se preocupen por matar, lesionar, herir o robar, que ya no hay fiscalía que les vaya a perseguir. Es uno de los mensajes que se le da. Inclusive ellos se les indica que están en defensa de la revolución, no es del ciudadano. ¿Qué defensa de la revolución puede haber en llegar a esta casa donde están estos niños colocando este nacimiento y meterle 2 tiros a uno de ellos? O sea, dispararle al pecho y en la boca a un niño de 16 años. Sí, ese tipo de actuaciones se da ante la seguridad de la impunidad. Pero por supuesto que no hay otra. Ante la seguridad de la impunidad. Y no tendría, porque no quiero que se me vaya olvidando, no tendría que actuar la fiscalía, Tarek William Saad, por ejemplo, por algo que ustedes llaman noticia criminal. De forma inmediata. No solo eso, Dania. Esta persona no solo tendría que haber sido detenida, sino que tendría que haber llegado a hacer la investigación lo que era la unidad criminalística del Ministerio Público. Es decir, un cuerpo no dependiente del Ejecutivo que tuviera autonomía para hacer una investigación transparente, clara y objetiva. Que eso fue una de las primeras cuerpos o apéndices del Ministerio Público que Tarek William Saab suprime. Y lo suprime porque él forma parte del aparato de terror que actualmente es el Estado, ese Estado fallido que es nuestro país dolorosamente. Ese Estado se ha convertido en un Estado que reprime. Y fíjate algo, no solo con lo de los niños, nosotros conseguimos además unas constantes en los 505 muertos que produce la OLP con la ayuda del FAES. Que todos los muertos, todos, los puedo decir, todas las personas fallecidas, son personas que viven en zonas económicamente deprimidas. Es decir, eso viene a ser como la inmensa contradicción de esa llamada revolución que se dice humanista y para los pobres, pero que asesina pobres. Precisamente lo que las víctimas del FAES y las víctimas de los organismos de seguridad de Estado son personas pobres que viven en zonas deprimidas, y hay algo que dolorosamente hay que decirlo, incluso la mayoría de ellos son afrodescendientes. Una revolución que se dice humanista mata jóvenes, hombres, pobres y negros. Eso es lo que hace esta denominada revolución. Realmente es todo lo contrario de lo que pregona. Y si alguien tiene dudas, tenemos las cifras y tenemos las investigaciones que las hemos llevado a la Corte Penal, a la OEA y a todas partes, y son investigaciones de primera mano. Es decir, nadie me lo contó. Yo estuve haciendo las investigaciones con los equipos que teníamos en su momento y que podemos dar fe de que efectivamente es así. Es una política de Estado, eso no es... O sea, ¿es una política de Estado el exterminio en Venezuela? Es una política de Estado el exterminio, y por varias vías. La reducción de la población, desde nuestra perspectiva, sí, es un elemento fundamental para el mantenimiento del régimen autoritario. El régimen autoritario requiere que toda la disidencia huya, que todo el que hace peso económico de alguna manera huya. Por eso fíjate que la mayoría de los que se van del país son enfermos, personas que requieren atención médica especial, etc. La solución del Estado forajido es o te vas o te mueres, y frente a eso van reduciendo la población. Entre los que asesinan, entre los que huyen del país, la población se reduce, y es a la población a la que hago dependiente, a la que le doy una bolsa de CLAP, a la que le doy un pernil y que la mantengo totalmente vinculada al mantenimiento del poder. Y eso hay que verlo, porque eso es adrede. Hace un par de semanas estuvo Briceño León, Roberto Briceño León, con nosotros aquí en el programa, es del Observatorio de la Violencia en Venezuela. Y recuerdo que cuando estaba hablando, me impactó muchísimo, en un minuto lo interrumpí, porque él decía que hasta el mes de septiembre de 2018 habían
muerto en Venezuela 10.000 personas. Habían sido asesinadas en Venezuela 10.000 personas. A manos de los organismos de seguridad. No sé si todas eran a manos del organismo de seguridad, pero decía que la mayoría de estos habían muerto. Sí, tienes razón, ya me acordé. Era por resistencia a la autoridad. Absolutamente. 10.000 personas hasta el mes de septiembre por resistencia a la autoridad. Esto hasta septiembre de 2018. Y 10.000 en 2017. Y 10.000 en 2016. Por eso tengo que preguntar lo que acabo de preguntarle al señor Zair. La política en Venezuela es la política de exterminio. Absolutamente. Pero es increíble que esto, o que no se reaccione frente a esto. Sí, yo pienso que en ese sentido ha hecho un importante trabajo el régimen de venderse como lo que no es. Y precisamente esto es un trabajo, digamos, bien sistemático de muchos de los que estamos en este... La comunidad internacional en este momento está absolutamente angustiada por la crisis humanitaria que vive Venezuela. Así es. Eso es una realidad. Costó 10 años, sí, pero está atenta a lo que está ocurriendo en relación a esto. Hombre, pero es que esto también es gravísimo. Que exterminen 10.000 personas por año en un país que además se dice protector de los derechos humanos. Caray, esto es un escándalo. Absolutamente, lo es. Lo es y además, además de que es sistémico, tiene una particularidad. Y esto fue producto de mucho debate, yo debo decirlo abiertamente, lo discutí con los dos exministros. Ellos siempre decían que las cifras de homicidio bajaban, y bajaban con ocasión de que no se contabilizan los muertos a manos de los organismos de seguridad del Estado, porque se dice de plano y sin investigación de que se tratan de muertes justificadas porque es el combate a la criminalidad violenta. Y esto nace y esto se fortalece con la OLP. Y la OLP, fíjate que es una orden presidencial. No se trata de de un proyecto de combate a la criminalidad que hace, digamos, un funcionario subalterno. Lo hace de forma directa Nicolás Maduro. Y por eso es que nosotros en la Corte Penal Internacional la denuncia fue directa contra Maduro y hay muchas pruebas. Hay muchísimas pruebas donde es Maduro el que ordena a qué zonas se van a llevar a cabo en la OLP y qué tipo de acciones se llevan a cabo en la OLP. Estamos viendo solo las muertes, pero esa es la punta del iceberg. La punta del iceberg es que hay personas desplazadas, hay personas que las despojan de su vivienda y colocan a otras personas a vivir allí. Lo hicieron en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hay gente que le roban los enseres, los pocos enseres que tienen esas personas se los roban y además hasta los alimentos que tienen en la nevera. Nosotros tenemos multiplicidad de testimonios de ese tenor y hay algo peor. Si tú intentas acciones penales en Venezuela, tienen la protección de toda la estructura del Poder Judicial. Cuando nosotros estábamos en el Ministerio Público, pedíamos las órdenes de captura y los tribunales decían que no. ¿Por qué? Porque eso era el ejercicio legítimo de la violencia estatal para el combate de la supuesta criminalidad violenta. Entonces, si la única respuesta a lo que se denomina criminalidad violenta es tomar barriadas y asesinar personas, no estamos haciendo nada en materia de prevención, no estamos haciendo nada además de todos esos falsos positivos. Porque lo que ocurre, Dania, es que cuando esas actuaciones llegan a las instancias judiciales, esos niños seguros les han colocado un arma en la mano, les han tomado fotos, han dicho que tienen un prontuario, han dicho que son asesinos, etcétera, etcétera. Pero cuando se profundizan las investigaciones, resulta que nada es así, sino que muchas de esas muertes están vinculadas incluso con temas personales. El funcionario uno que le quitó la novia al otro o que tiene una rencilla personal y deciden ir a matar personas. Entonces eso está fuera de control desde hace mucho tiempo y no hay una estadística oficial de ese tema. Ahorita que se está invitando a la alta comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, es importante que ponga el ojo sobre eso. Hemos trabajado con su equipo en eso, haciéndole visibilizar que en Venezuela hay una política de exterminio de gente pobre. Es decir, esa información está en manos de Michelle Bachelet. Está en manos de Michelle Bachelet por haberla recabado el anterior alto comisionado. Sin embargo, sin embargo no, quiero... A todo esto hay algo que no quiero dejar solapado, que es la deshumanización de todos estos funcionarios. Porque quien se para frente a un niño de 16 años, le mete un tiro en el pecho porque
le dio la gana, aunque el niño dijera que él no se mete con nadie, y como seguía hablando, le mete un tiro en la boca, por Dios, ¿de qué estamos hablando? Sí, esos son los nuevos funcionarios que está creando el régimen. Gente absolutamente indolente, y tendrías que ver los testimonios de tortura. Gente que es torturada, se les coloca electricidad, se asfixian, etc. Y tenemos un testimonio desgarrador de una persona que fue torturada e indica que siendo torturada en el SEBIN, los pasantes o los estudiantes del SEBIN fueron llevados a ver la tortura. Y que un comisario le decía a otro, eso es parte de la formación. Esto es muy grave. Lo que está ocurriendo es gravísimo. ¿Estaban formando a quiénes? A los nuevos estudiantes del SEBIN. Y estaban torturando a una persona y le hicieron pasar a los estudiantes para que vieran ese interrogatorio en el que había torturas. Y el comisario que lo llevó decía, eso es parte de la formación. Entonces, lo que tenemos entre manos realmente es una generación de policías, sobre todo de la Policía Nacional y del SEBIN, que son los que llevan la punta, son digamos, la punta de lanza de la represión, que son capaces de cometer todas estas atrocidades y creen que no va a haber, además creen que no va a haber consecuencias, que eso es una de las cosas que hay que decir. Creen que no va a haber consecuencias. Estos crímenes se están documentando y estos crímenes, tarde o temprano, el tiempo que nos lleve, hay una gran masa de defensores de derechos humanos, de abogados y de gente trabajando en función de esto, que tarde o temprano va a ser muy fuerte la labor, pero van a tener que ser procesados. Estos son crímenes que no prescriben y son delitos no contra una persona, son crímenes contra la humanidad. Y es lo que nosotros venimos pregonando ante la Corte Penal. Aquí hay unas violaciones que son sistemáticas y son generalizadas, son masivas. No estamos hablando de la actuación de un funcionario. Ese funcionario que mató a esos niños probablemente lo ha hecho más de una vez. Claro, claro. Entonces, para hacerlo a sangre fría y como lo describen las personas que lo vieron, no nosotros, no el invitado, no yo. Claro. Las personas que vieron en la nota de nuestro corresponsal.